felices de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 34. Salmo 34, versículo 8. Es un versículo conocido, muy corto. De hecho, lo arranqué en el púlpito que tenemos aquí. Cuando lo saquemos, yo puse todos los versículos que a mí me gustan y los pegué para tenerlos ahí a la mano. Y este es uno de los versículos que a mí me llama mucho la atención y me bendice mucho, porque dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. La palabra de Dios dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Él dice, ¿cuántos aquí han probado algo nuevo que nunca antes han probado? Y le dicen, no, ¿quieres probar? Y uno lo prueba. Dios nos dice: yo soy así. Tú me puedes probar. Y cuando tú lo pruebes, tú vas a ver que yo soy bueno. Dios es un Dios que uno dice: Señor, te voy a probar. Y Él dice: y cuando me pruebes, yo te voy a mostrar que yo soy el Señor bueno. Y luego dice: dichosos los que en Él se refugian. No hay nada mejor que poder refugiarnos ante los brazos de nuestro Padre. No hay nada mejor que poder decir: Señor, yo me refugio en tu presencia. Y el Señor nos llama dichosos. Somos dichosos aquellos que en Él nos refugiamos. ¿Y cuántos aquí dicen: Señor, yo me quiero refugiar en ti, yo quiero ser dichosa, yo quiero ser dichoso, yo quiero que tú seas mi refugio, que tú seas mi estandarte? Así que en esta noche yo te invito a que tú pruebes y veas que el Señor es bueno. Prueba y ve que no hay nadie como nuestro Dios. Prueba y ve, y verás que el Señor te mostrará cosas grandes. En esta hora yo te invito a que tú simplemente te pongas en sus manos y que le digas: Espíritu Santo, yo vengo a probar. Yo vengo a probar lo que tu palabra dice, Señor, y yo vengo a comprobar que tú eres un Dios bueno. Tu palabra me dice que yo soy dichoso si yo me refugio en ti. Así que en este momento yo me refugio en tus brazos. Yo me refugio en ti, yo me refugio en ti. Señor, yo pruebo, yo veo, Señor, que tú eres bueno. Yo pruebo y sé, Señor, de que no hay nada ni nadie que se compare a ti. Tu amor, Señor, no lo puedo comprender. Tu amor, Señor, es un amor que tal vez nunca alcanzaré de comprenderlo, porque tú me amas y me amas, aunque a veces, Señor, y muchas veces te fallo. Tu amor, Señor, nunca se aparta de mí. Y yo puedo probar y yo puedo ver, Señor, que tú eres bueno. Así que en esta noche, Señor, ya que he probado, Señor, tu bondad y tu misericordia, yo te entrego todo mi ser, Señor, y empiezo a adorar y bendecir tu nombre, reconociendo tu bondad, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo tu poderío. Yo te invito en esta hora que tú simplemente le digas: Señor, yo vengo a probar tu bondad, yo vengo a probar y saber, Señor, que tú eres un Dios bueno. Muchas veces no nos sentimos, ¿verdad?, capaces de decir: ay, Señor, te voy a probar. Pero la palabra de Dios dice: prueben y vean. Prueben y vean. Ustedes quieren ver que Dios es un Dios bueno, pues prueben y vean. Y verán que Dios es bueno. Así que en este momento abre tu boca y dile: Señor, yo vengo a probar. Yo vengo a probar de ti. Señor, y mi paladar saldrá de aquí, Señor, lleno, Señor, de tu dulzura. Señor, y yo podré encontrarme con ese Dios que es bueno. Yo podré encontrar
nuestros problemas. Él quiere que nos refugiemos en sus brazos. Así que en este momento yo le invito a que usted adore al Señor y diga: Señor, yo te adoro porque sé que eres bueno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú eres digno, Jesús. Cántese conmigo.
tú eres grande. Que tú eres grande, Jesús. Hay algunos en esta noche que yo sé que Dios ha sido bueno con ustedes. Deja que tu alabanza lo demuestre. Cuán grande Dios es para ti. Come on, let your worship show just how big God is in your life. Oh, tú eres grande, tú eres grande, 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 eres tú. Oh, tú eres grande, 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 eres tú. Tú eres digno, tú eres digno, 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 eres tú. Te adoramos a ti, Jesús. Oh, tú estás aquí en este lugar, Dios. Oh, dale tu mejor adoración al Rey de Reyes en esta noche. Oh, dile, Padre amado, tú eres grande, Jesús. Tú eres grande, Jesús. En esta noche vamos a declarar como iglesia todos juntos que Él es grande. Que Él es grande y que no hay nadie como Él. Tú eres grande, Jesús. Tú eres grande, Jesús. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Oh, levanta tu voz, cuán grande, cuán grande eres Dios. Cántale, cuán grande eres Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande.
todos juntos. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande Jesús, cuán grande es Dios. Tú eres grande, cuán grande es mi Dios. Oh, dale tu mejor adoración. Oh, tú eres grande, Jesús. Tú eres grande, Señor. Te adoro a ti, Señor. Tú eres grande, Jesús. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Jesús. Oh, mi corazón entona canción. Cuán grande es cuán grande es oh, mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es tú eres grande, Jesús. Cuán grande es cuán grande es si tú crees que el Señor es grande, dale tu mejor adoración. Vamos a estar que eres conmigo, reina para siempre. Eres grande, eres grande. Nuestro Dios es un Dios grande, que merece lo más grande de nosotros. Nuestra alabanza no puede ser una alabanza pequeña porque no se mide al Dios que nosotros tenemos. Es de darle todo nuestro ser, toda nuestra adoración, todo nuestro corazón, darle todo a Él. Eso marca la diferencia. Muchas veces decimos, Señor, no sentí nada, no siento nada en la adoración. Pero intente darle todo, todo. Y usted verá un cambio radical en su adoración. ¿Cuántos aquí les sucede que empieza a cantar y de repente le vienen pensamientos de otras cosas? Somos seres humanos, nos pasa, ¿verdad? Y hay una lucha dentro de nosotros que nosotros tenemos que forzar y decirle a nuestra mente, ¿verdad? Bloquea todos esos himnos que vienen llegando, ¿verdad? Porque vienen llegando y uno se encuentra con la mano alzada así y de repente se da cuenta que la tiene alzada pero está pensando en otra cosa. Y uno tiene que volver a decirse, no, concéntrate otra vez.
Y ya como no sabemos las canciones, nuestros labios siguen, ¿verdad? Lo que está cantando la hermana, nuestros labios lo siguen, pero nuestra mente no está ahí. Y uno a veces dice, Señor, yo vengo a adorarte, pero nuestra mente está, ¿verdad?, en esa lucha espiritual. Pero hay algo poderoso cuando uno empieza, ¿verdad?, a sentir esos mensajes que vienen a la mente y uno empieza a bloquearlos. Dice, Señor, tú eres más importante que los frijoles. Señor, tú eres más importante que el bill de la luz. Señor, tú eres más importante que, ¿verdad?, el niño que dejé en la casa. Señor, tú eres más importante, ¿verdad? Y uno tiene que empezar eso. Y eso se convierte en un hábito espiritual que empezamos nosotros a formar eso. Y no le voy a decir levante sus manos, ¿verdad?, que a quien le pasa todo el tiempo, ¿verdad? Pero si usted es de esas personas que está cantando y cantando y está pensando en el pan, en tantas cosas, en el vecino, está pensando en el perro, está pensando en el carro, en la gasolina, está pensando en todo eso. Si usted es una de esas personas y se ha encontrado con esa lucha, yo le voy a decir, usted tiene que hacer ejercicio de adoración. Nos tenemos que poner a hacer ese ejercicio, ¿verdad? Yo no le puedo decir mucho de ejercicio, usted ya sabe, ¿verdad? Porque no me he encontrado en ese hábito, pero sí le puedo decir en el ejercicio de adoración, en ese sí le puedo decir. Porque se convierte en también, igual que el ejercicio, uno lo hace mucho y le empieza a gustar. Yo no he llegado a ese punto, pero en adoración sí he llegado a ese punto. Donde le adoro, y de repente viene algo y le digo, no, Señor, regreso a ti, ¿verdad? Y eso es darle al Señor una adoración grande. Así que yo le invito, ¿verdad? Algo que yo hice en esta semana fue que cuando vine a orar, lo que hice fue que dije, Señor, voy a dejar de pensar en ti como que, ¿verdad?, simplemente eres mi Padre, porque, ¿verdad?, venimos a Él como nuestro Padre, pero también tenemos que venir ante Él como nuestro Rey y humillarnos y reconocer que tenemos el privilegio, usted y yo somos privilegiados en poder simplemente decir el nombre de Cristo. Mucha gente no lo puede decir. Y usted y yo tenemos el privilegio de poder servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nosotros tenemos que poder decir, Señor, me humillo, vengo ante ti humillado, vengo ante ti porque reconozco que yo soy nada, pero aún así tú me recibes y me tomas y me has transformado a ser a tu imagen. Amén. Hagamos ejercicio de adoración. Amén. Vamos a seguir con nuestra orden en el servicio y vamos a seguir adorando a Dios, pero vamos a hacerlo por medio de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra manera de adorar a Dios. Es una continuación. Usted sigue haciendo ejercicio en este momento. No deje de adorar a Dios. Simplemente le estamos adorando a Dios de otra manera, adorándole a Él por nuestros bienes. Así que yo le invito que en este momento usted prepare su ofrenda, prepare lo que usted ha dispuesto en su corazón. Yo le aconsejo que cuando usted venga a la casa del Señor, usted ya venga con algo dispuesto en su corazón. No venga, ¿verdad?, y aquí diga, pues le voy a dar pues esto. Sino ponga en su corazón, esto es lo que le voy a dar. Y usted tráigalo al Señor. Si quiere, de una vez vamos a orar y presentar las ofrendas ante el Señor antes de que la traiga aquí. Vamos a darle gracias a Él. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, te damos gracias, Señor, y esta noche hemos declarado que tú eres un Dios grande, Señor. Y no simplemente porque lo declaramos hoy, sino que siempre tú lo has sido. Tú eres y seguirás siendo ese Dios grande. Y en este momento te entregamos a ti esta ofrenda, Señor, este acto de adoración, Señor, y sabemos que tú lo recibirás, Señor, como olor grato ante tu presencia. Bendice a mis hermanos, Señor, aquellos, Padre, que te dan con alegría, Señor, tenemos ya garantizados la bendición, Señor, tuya. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pueden
ir pasando a traer su ofrenda si no lo ha hecho aún. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Hace mucho, ¿verdad?, que no entramos a un estudio bíblico. Y entramos, así que la hermana Lema no se perdió ninguno. Porque entramos en donde dejó, lo hice a propósito para que no se perdiera. Oh, gracias. Pero vamos a entrar hoy en el estudio del libro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8. Y antes, de continuar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es, bueno, primero, ¿es posible que como cristianos no pequemos? ¿Quién dice sí? Yo creo que sí. ¿Para siempre o por un tiempo? Yo digo que siempre mientras todos se lo saben. La palabra de Dios dice que ¿De siempre pecado? pecamos. Sí. De pecado. Sí, siempre vamos a pecar. Siempre vamos a pecar. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Si Pablo y llevamos, ¿verdad?, los primeros 7 versículos nos está motivando a no pecar. Entonces, ¿cómo le hacemos para no pecar? ¿No saben? Está bien, porque este capítulo nos va a decir, ¿verdad? Y este capítulo nos habla, y el título que nos da para el capítulo 8 dice vida mediante el Espíritu. Así que ahí ya sabemos cómo es que le podemos hacer para no pecar. El vivir en el Espíritu, ¿ok? Viviendo en el Espíritu no significa que nunca vamos a pecar. Usted va a ver hoy, ¿verdad?, con esto, simplemente que el Espíritu Santo es el que nos da la victoria. Amén. Y vamos a leer en el primer versículo que dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí en algunos momentos se han sentido condenados? Nos sentimos condenados, ¿verdad? Hacemos cosas y nos sentimos condenados. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. No significa, otra vez les digo, no significa que no vamos a pecar, simplemente de que si nosotros seguimos conectados en el Espíritu, pecamos pero decimos: Espíritu Santo, ven, la condenación se tiene que ir. No podemos nosotros condenarnos a nosotros mismos. Muchas veces vivimos condenándonos nosotros mismos. No merezco la gloria de Dios, no merezco el perdón de Dios, no merezco la presencia de Dios, no merezco la unción de Dios, no merezco esto, no merezco lo otro. Pero Dios dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Versículo 2 dice:
Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Así que por eso es que no hay condenación para nosotros. Porque el Espíritu Santo y Dios nos han librado de la condenación. Nos han librado del pecado y de la muerte. Versículo 3 dice: en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra, no igual, semejante, porque seguía, ¿verdad?, siendo Hijo de Dios, a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio para el pecado. Así condenó Dios al pecado y la naturaleza humana. Si usted nota en esto, en lo último que acabo de leer, en el versículo 3, dice: así condenó Dios al pecado y a la naturaleza. Así que sí hay condenación para el pecado, pero para mí no, porque yo soy hija de Dios. Así que la condenación está en el hecho, no en mí. ¿Me explico? Amén, sigamos. Y en este voy un poquito más, porque este capítulo tiene, a ver, ¿cuántos? 39. Aquí está, el 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplirán en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Así que para que todo eso se lleve a cabo, tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Sometidos a la gracia del Señor, porque vivimos por su gracia todos los días, y vivir en el Espíritu es meterse uno con el Señor, y pues como dicen, tus mismos frutos hablan por ti. El estar bajo el Espíritu, vivir según el Espíritu, es como dice nuestro hermano Joe, es vivir sometidos al Espíritu Santo. Es algo muy importante. Uno piensa, ¿verdad?, de que al pecar el Espíritu Santo se aleja. No, uno tiene que estar constantemente reavivando esa vida espiritual, cada vez. Y cuando lo más que me ha costado como cristiana es entender el amor de Dios. Porque el amor de Dios no se compara con el amor nuestro, no se compara con el amor que me da mi esposo, no se compara con el amor que me da mi mamá ni mi papá. El amor de Dios es tan diferente que yo no puedo hacer nada que el Señor me deje de amar. No puedo hacer nada. Dios ama al más vil, Dios ama hasta el que ha matado 10,000 personas. Dios lo ama. No hay nada que nosotros podamos hacer que Dios deje de amarnos. Y es la misma manera que funciona el Espíritu Santo. Si nosotros nos sometemos a Él, y aunque pequemos, ¿verdad?, ay, caí, el Espíritu Santo sigue estando ahí con brazos abiertos para esperarnos. Eso es vivir bajo el Espíritu. No significa que no tendremos tropiezos. Mucha gente deja de vivir como cristianos y deja el cristianismo. ¿Por qué? Porque no puede vivir una vida perfecta. Si yo trato de vivir una vida perfecta, me voy a cansar. Si usted trata de vivir una vida perfecta, se va a cansar y va a sentir que usted no es digno de recibir el amor de Dios. ¿Verdad? Nosotros debemos de vivir una vida donde decimos: Señor, perdóname, caí, pero me vuelvo a levantar. ¿Por qué? Porque tu brazo me sostiene. Eso es vivir bajo sometimiento, no es vivir una vida perfecta. Amén. La mentalidad, capítulo 6, en el versículo 6 dice: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Uno no puede vivir bajo ese tormento. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Por qué? Pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Una mente
que no está sometida a Dios no es ni capaz de intentarlo. ¿Verdad? Es algo que, sí, Dios es bueno, pero... Sí, Dios es fiel, pero... ¿Verdad? Pero es una cosa, dice, que no, pues no se somete a la ley, ni es capaz de hacerlo. Pero nosotros debemos de someternos a la ley, pero no a cualquier ley. Dice la ley de Dios. Y luego dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. No hay posibilidad de agradar a Dios. ¿Verdad? Muchas veces decimos, Señor, lo único que quiero es agradarte. Y cantamos esa canción, lo único que quiero es agradar. Pero en realidad no estamos dispuestos a dejar lo que tenemos que dejar de hacer. Entonces, ¿cómo estamos nosotros queriendo vivir? ¿Cómo venimos al Señor a decir, Señor, te quiero agradar? Y el Señor está viendo, ¿verdad? Que nuestras acciones dicen totalmente diferente. ¿Verdad? El vivir sometidos al Espíritu significa, es una tentación fuerte, pero Señor, no, yo vivo para agradar. Porque no vamos a vivir una vida donde no vamos a ser tentados. Jesús fue tentado. Va a haber tentaciones de los más grandes, ¿verdad? Por ahí. Van a venir. Y no significa, ¿verdad?, que al someterse al Espíritu Santo, eso significa, hay una barrera, vivo en una burbuja donde la tentación huye de mí. ¿No? Yo creo que somos, ¿verdad?, vivimos y el enemigo sabe, ¿verdad?, esta persona quiere estar sometida, así que vamos a hacer un imán a la tentación, ¿verdad? Y el enemigo busca la manera. Y si caemos, ¿qué? ¿Qué pasa si caemos? ¿Ya caímos de la gracia de Dios? No. Y ahí es donde nosotros podemos, entro en lo que digo, no trate de entender el amor de Dios, porque es imposible de que usted entienda el amor de Dios. Simplemente sé que Dios es amor. Y ya. Amén. Versículo 9 dice, sin embargo, ¿sí leí eso ya? No. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Le está diciendo a la gente, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, ustedes no, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si es que. No se los estoy diciendo yo, dice Pablo, y se lo está diciendo a la iglesia en Roma. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en usted es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Aquí nos está dando y nos está recordando cómo es que nosotros funcionamos, cómo es que nosotros vivimos. Nosotros se supone que nosotros vivamos para hacer vida y para hacer luz, ¿verdad? Pero el vivir al contrario simplemente representamos la muerte. Y Pablo le está recordando a la iglesia de Roma, si ustedes, aunque estén aquí, y le está hablando, recuerden, es una iglesia, y le está diciendo, aunque estén aquí, si ustedes viven bajo la carne, si usted le llama la atención lo de la carne y va y persigue lo de la carne, no se consideren uno de Cristo, no son de Cristo, no lo son. Pero si usted prefiere primero agradar al Espíritu Santo, considérense muertos al pecado y vida a la justicia.
versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y a mí me gusta recordar, especialmente cuando leo este versículo, porque dice el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Y me gusta pensar en esto porque, yo ya lo he dicho antes, pero lo voy a volver a repetir, la adopción es más fuerte que la sangre. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabe, hoy lo sabe. Porque cuando uno adopta a un hijo, se tiene que garantizar que ese hijo va a ser protegido. Porque obviamente el de la sangre, uno va a querer proteger al hijo de la sangre. Pero cuando uno adopta, hay, ¿verdad?, una ley que uno tiene que si algo sucede, ¿verdad?, por ejemplo, yo adopto a un hijo y, ¿verdad?, crecen y voy a hacer mi herencia y le dejo todo al que es de sangre, porque este no es de sangre. Hay una ley que lo protege. ¿Por qué? Porque como fue adoptado, él también recibe lo mismo que los demás, ¿verdad? Y aquí la palabra de Dios dice, somos adoptados, así de que yo merezco lo mismo que cualquier otro. Yo soy, el Señor me adoptó a mí, así que yo tengo garantizado que Dios me va a bendecir porque Él me adoptó. Yo merezco la bendición de Dios. Él me adoptó. Yo lo merezco. Es algo que es garantizado, es mío. Y luego el versículo 17 dice, y si somos hijos, somos herederos, y de eso hablaba, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Si somos coherederos, ahora nos habla de una herencia, la cual estamos compartiendo con nada más y nada menos que Jesús. Jesús es el Hijo legítimo de Dios. Y tú y yo tenemos y compartimos la herencia con Jesús. Y luego dice, la herencia que compartimos con Cristo también son de sufrimientos. Ahí lo dice. Versículo 17. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, ¿verdad? Con Cristo sufrimos, pero también tenemos parte en su gloria. Cuando sufrimos es simplemente parte de nuestra herencia. Qué herencia tan hermosa, ¿verdad? Pero también nos garantiza que tenemos la herencia de su gloria. Versículo 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Cuántos aquí han sufrido y bastante? Cada uno, ¿verdad? Dependiendo, uno puede medirlos, pero en realidad cada uno tenemos nuestros propios sufrimientos, sufrimos y han sido cosas que nos duelen, que nos marcan, que nos dejan cicatrices en nuestra vida, ¿verdad? El otro día estaba enseñándole a mi hija en un devocional que estaba haciendo, y este devocional hablaba de las heridas y la diferencia de una herida y de una cicatriz, ¿verdad? Y yo le decía a mi hija, ¿verdad?, lo hermoso que era este devocional. Lo que más me impactó de este devocional era una parte que decía, Jesús también tuvo sus heridas, pero se convirtieron en cicatrices.
Las heridas todavía duelen. La cicatriz ya no. La cicatriz muestra un testimonio, muestra por dónde pasamos, por qué sufrimos. Pero una herida sigue doliendo. Y me pongo a pensar a mi esposo, pues por causa de la diabetes, cada vez que él se corta o tiene una herida, él de puro milagro a veces tiene la azúcar controlada, pero lo normal para él es no tenerla controlada, ¿verdad? Y cuando él se corta, yo empiezo a ver que la herida de él es, por ejemplo, puede ser un hoyito, ¿sí? Casi siempre así lo es un hoyito pequeño. Y se tapa con, ¿verdad?, con la sangre o lo que fuera, y se hace su costra, ¿verdad? Y yo, que no tengo diabetes, cuando a mí me sale una cosa, eso simplemente es señal de que va sanando abajo, ¿verdad? Es lo normal. Para él no. A él se le hace su costra, pero le duran semanas y semanas y semanas, y empieza como a hincharse alrededor de la costra un poquito. Y yo empiezo a vérselo y le digo, ¿qué te pasó ahí? Oh, pues me lastimé hace como un mes. Una herida pequeñita. Uno dice, en un mes ya tenía que estar sanado, eso no tiene por qué estar así. Entonces, y se lo toca y dice, ay, me duele. Le digo, ¿cómo te va a estar doliendo una herida de hace un mes? Entonces yo empiezo a tocarle y le digo, no te está sanando por abajo. Lo que pasó es que te salió una costra por arriba, pero por abajo todavía sigue la herida. Así que él obviamente no va a ir al doctor a que lo hagan, así que él dice, a ver, ayúdame, y empieza, ¿verdad? Como la hermana Brenda me está diciendo de su esposo, también mi esposo es igual, ay, ¿verdad? Y ahí voy yo y le saco la costra, y cuando uno le quita la costra, uno ve cómo la herida estaba yéndose más profundo. ¿Por qué? Porque no estaba sanando, simplemente era la superficie, ¿sí se dice? Superficie, nada más, por arriba. Y muchas veces nosotros como cristianos vivimos así, ¿verdad? Con una herida y sale la cosa y ahí se queda. Somos cristianos diabéticos, ¿verdad? Y vivimos ahí nada más con la costra, ¿verdad? Y creemos que todo va bien, pero cada cosita que nos pasa nos duele. ¡Ay! Me duele. ¡Ay! Esto. ¡Ay! Aquello. Y hay veces que tenemos que arrancar la costra para poder sanar. Hacer lo que no queremos hacer para poder sanar. Vivimos nuestra vida como cristianos diabéticos, ahora usted lo va a relacionar así, ¿verdad? Donde alguien nos hizo algo, nos sanó, ¿verdad? Y decimos que nos sanó, ¿verdad? Pero simplemente fue una costra que se formó arriba y ahí quedó. Pero cada vez que alguien le hacía algo similar a esa persona, de repente, ay, la herida otra vez le empezaba a doler. Y muchas veces la herida de mi esposo, cuando le quito la costra, le sale pus. Y así somos nosotros vivimos bajo, y no sé por qué enfermedad me metí en todo esto, pero como cristianos nosotros tenemos que saber que viene el sufrimiento. Va a venir, no hay manera de evitarlo, vamos a pasar. La palabra de Dios nos dice que vamos a pasar por el fuego. La palabra de Dios nos dice que vamos a pasar por la sequedad. ¿Por qué siendo cristianos queremos vivir una vida donde queremos que no va a haber sequía? ¿Por qué como cristianos queremos tener una vida que no va a haber, no, vamos a tener que pasar por el fuego? La palabra de Dios nos dice, y hay veces que nosotros decimos, Señor, ¿por qué? Y Él dice, pero ¿por qué me estás reclamando de algo que yo te dije que vas a pasar por eso? ¿Verdad? Algo que yo empecé a implementar en mi oración es de ya no voy a pedirle al Señor algo que Él ya me ha prometido en su palabra. Señor, sáname, por favor. No, ya el Señor se para y dice, ¿cuándo va a entender mi hija amada que yo ya le dije que ella es sana? Simplemente ella tiene que, en vez de decir sáname, decir, Señor, gracias por mi sanidad.
Gracias, Señor. Señor, libérame de todos estos, Señor. No, ya, Señor, gracias porque me has hecho libre. Señor, yo me declaro libre. Yo me declaro libre en el nombre del Señor. Son cosas que uno tiene que aprender. Pero la palabra nos dice que va a haber sufrimientos, que esos son la herencia que nosotros tenemos con Cristo. Jesús tuvo su sufrimiento. ¿Qué sufrimiento más grande es? Aquel que viene al mundo para salvar al más vil pecador y aún así te condenen, y aún así te den la espalda, que aún así tus amigos que vivieron contigo te vayan a negar y digan, yo no lo conocí. Algo que yo estaba leyendo era precisamente en esa historia, es que cuando ay, Dios mío, Peter, ¿cómo se dice Pedro en español? Pedro. Cuando a Pedro se le dijo, Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces, ¿verdad? Y yo siempre me imagino una historia como en la Biblia, como en las películas, ¿verdad? Que Pedro niega a Jesús una vez, ay, Dios mío, lo negué. Y canta el gallo. Y se da cuenta, ay, lo negué una vez. Y lo niega otra vez y canta el gallo, ay, Dios mío, lo negué otra vez. La palabra de Dios dice que no fue así, sino de que hasta el tercer chillar del gallo fue que él se dio cuenta que lo había negado 3 veces. No fue que cada vez que lo negaba se acordaba, fue que al final, después de haber negado a Jesús 3 veces, fue cuando se acordó. Ahí fue. Y eso es lo más poderoso de todo, es de que no importa cuántas veces y cuándo te acuerdes, puede ser años después, puede ser minutos después, lo importante es de que él pudo arreglar todo eso y regresar a donde tenía que estar. Vamos a sufrir, pero lo importante es regresar a donde tengo que estar. Muchas veces nosotros detenemos nuestra meta o donde tenemos que llegar simplemente porque nosotros nos vamos desviando de donde el Señor dijo que tenemos que pasar. No trate de brincar su sufrimiento. No trate de jugar ese, no sé cómo se llama ese juego, pero que le van brincando. No jueguen a eso en el tema de sufrimiento. No trate de brincar y tratar de huir al sufrimiento. Viva, pase por el sufrimiento, porque es lo que tenemos, es nuestra herencia. Y después de pasar por ello, el Señor nos dice que también que la gloria que viene después de eso no se compara con lo que has sufrido. Así que si tu sufrimiento, tú dices, ay, qué sufrimiento tan grande, pues entonces debes de tener garantizado de que la victoria o la gloria después de eso va a ser mucho mejor que lo que has pasado. Así que si estás sufriendo en este momento, diga, ay, gloria a Dios, porque si este es el sufrimiento que tengo que pasar, la gloria que viene después tiene que ser mejor que lo que estoy sufriendo. Amén. Amén, le sigo. ¿Dónde estaba? En el 21. Ay, el 19. Y luego dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación, oiga bien lo que la palabra de Dios dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. La creación quiere ver quiénes son los hijos de Dios. La tierra quiere ver que nosotros somos los hijos de Dios, quienes saldrán como hijos de Dios. Y luego dice, porque fue sometida a la frustración, sufrimiento y frustración. Ya no salgan de aquí y digan, no, ya no quiero ser cristiano, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios dice, hay sufrimiento y luego también hay frustración. ¿Cuántos aquí se han frustrado? De ver lo mismo, Señor, ¿por qué todos igual siempre? ¿Y por qué? Me frustro. Está bien, no se preocupe. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza.
tenemos esperanza. La frustración simplemente viene, después de la frustración viene la esperanza. De que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adoptación como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Está comparando aquí nuestros dolores y nuestras frustraciones con el dolor de parto. Y dice, está bien. Y ustedes dicen, ay, ¿cómo que está bien? ¿No? Pero eso es lo que lo compara. Y luego dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Para la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. En este versículo es el que más me gusta del capítulo 8. Empezando con, ¿quién espera lo que ya tiene? Nadie. Si ya lo tenemos, no estamos esperando por ello, obviamente, ¿verdad? Dice, pero si nosotros esperamos lo que aún no tenemos, allí es donde se muestra nuestra constancia. Y permíteme ver, ¿quién tiene Reina Valera? La versión Reina Valera. ¿Qué dice en eso? En el 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardaremos. Ok. Muy diferente a lo que una nueva versión dice, ¿verdad? Que dice, quien espera lo que tiene, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. ¿Cuántos aquí se han ido, verdad, de una fila bien larga porque ya no aguantan? Amén. Especialmente cuando vamos a un buffet o vamos a comer o estamos en el drive-thru, ¿verdad? Y estamos y vemos la fila y estamos tal vez 1, 2, 3 minutos, 5 tal vez, y nos frustramos y nos salimos de la línea y decimos, no, vamos para otro lugar. Cuando en realidad vamos a tal vez esperar aún más porque tenemos que manejar al otro lugar y de esperar que nos atiendan y nos hagan de comer cuando tal vez ya hubiéramos terminado de comer. Pero nos salimos porque nos frustramos, ¿verdad? Y eso es solamente en la comida, pero puede ser en las tiendas, en el freeway. Mi esposo siempre, ¿verdad? En el freeway se desespera y se quiere salir por otros lados y al final termina perdido, ¿verdad? Y sale peor la situación, ¿verdad? Y nosotros podemos relacionarnos con eso, ¿verdad? Estamos tratando de buscar la manera, ¿verdad? De poder sobrellevar lo que nos frustra y buscamos una salida cuando el Señor simplemente está queriendo ver que nosotros seamos personas constantes. Vivimos, ¿verdad? Y nos estamos frustrando y queremos buscar la solución inmediata y simplemente lo que Dios quiere es formar nuestro carácter, formar quienes somos y que nosotros podamos aprender algo en el proceso. Versículo 26 dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Gloria a Dios por eso. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Aquí esto está refiriéndose a varias cosas. ¿Cuántos aquí se han puesto en oración y no les sale ni una palabra que decir? A mí me ha pasado y bastante. De que siento la necesidad de orar, siento que mi corazón me aprieta con deseo de orar, y cuando por fin me poso para orar, no me sale ni una palabra.
Ni una. Aquí dice que cuando eso no sucede, el Espíritu Santo ora por nosotros. Y dice que cuando el Espíritu mismo intercede por nosotros, lo hace con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Interesante, ¿verdad? Esos son los beneficios de vivir bajo el Espíritu de Dios. Son beneficios que yo no me quiero perder, son beneficios que yo no quiero desaprovechar. El Espíritu va a orar por mí en esos momentos y yo quiero que usted, de ahora en adelante, cuando le toque ese tiempo, que usted venga y sienta, porque yo he sentido esa desesperación de salir corriendo y buscar, Señor, no sé cómo, pero tú me tienes que hablar, y llego y callado todo, no tengo nada que decir. Lo que ha cambiado mi mentalidad en ese momento es recordar que cuando yo me siento así, el que está orando por mí, intercediendo por mí, es el Espíritu de Dios. Amén. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo. Porque ahí y eso me sucedió esta semana. Yo sentía que yo no podía más y le dije a mi esposo, pues cuando tú te vayas a trabajar, yo me voy a ir al templo y voy a orar. Y yo no sabía, yo decía, Señor, yo no sé ni cómo voy a orar, no sé qué hacer, no sé cómo pedirte, no sé cómo hablar contigo, no sé. Y me senté aquí y me postré y dije, Señor, me humillo ante ti, y aún así no sentía. Y entonces lo que hice fue que me levanté y me senté. Me senté en el altar y nada más me puse a ver. Y allí fue el rompimiento. Cuando yo no dije nada. Cuando yo no dije ni una palabra. Fue cuando el Señor me empezó a hablar a mí y me empezó a enseñar a mí de cosas que yo me estaba, ¿verdad? Yo, ay, no sé, ¿y cómo lo voy a hacer, Señor? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo? Y el Señor dice, shh, lo único que yo quiero que tú veas es dónde estás ahorita y por qué estás aquí y cómo has llegado aquí. Tú no mereces estar aquí, pero aún así estás aquí. Eso es lo que tú tienes que ver. Y en ese momento, ya. Y salí de aquí, limpié y como si nada. Pero cuando yo entré a este lugar, yo entré diciendo, ay, yo tengo que el Señor me tiene que hablar, yo como que una voz audible o algo, o que lea la palabra de Dios y algo. Y yo estaba buscando y buscando en desesperación. Cuando yo me callé la boca y simplemente me senté en el altar y estuve callada, fue cuando el Espíritu Santo fue el que intercedió por mí, y ahí fue cuando entró el rompimiento. Muchas veces tenemos que simplemente callarnos la boca. Callarnos la boca. Y simplemente reconocer donde tú estás allí porque Dios te ha permitido llegar ahí. Nos quejamos de porque queremos estar en el otro lado, pero no hemos visto tanto recorrido que hemos pasado. Y eso es lo que a veces tenemos que hacer, simplemente dejar que el Espíritu Santo sea el que interceda por nosotros. Versículo 27 dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme la voluntad de Dios. Él intercede no conforme a lo que nosotros queramos, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Así que Dios me llamó, Él me conoció de antemano, pero Él me conoció y me predestinó y ya sabe cómo es que voy a terminar al final. La transformación, ¿dónde voy a llegar yo? Versículo 30 dice, a los predestinados también los llamó, a los que llamó también los justificó. Tenemos justificación en Dios. Y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto?
Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en nuestra contra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Qué hermoso versículo, ¿verdad? ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién entonces puede en contra nuestra? Si Él mismo escatimó a su propio Hijo, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y esta pregunta es la más hermosa. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que los justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿La violencia? Aquí nos está mostrando cualquier necesidad que tú tengas. Puede ser de tus enemigos, puede ser alguna tribulación, puede ser alguna angustia, puede ser el hambre, la escasez en tu hogar, todo eso, alguna violencia. ¿Eso nos puede apartar de Cristo? No. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Con esto simplemente es todo, lo lleva todo. Estoy convencido que nada de esto nos puede apartar del amor de Dios. Está hablando aquí la parte que a mí me gusta mucho es de que no hay ángel, que es lo que nosotros, ¿verdad?, lo vemos como la luz, pero tampoco hay demonio que te pueda apartar del amor de Cristo Jesús. Este capítulo es un capítulo muy hermoso, ¿verdad? Porque nos está recordando de que no hay nada ni nadie que pueda apartarte del amor de Cristo. Tú tienes que entender que tú nunca vas a comprender el amor de Dios, simplemente tienes que saber que Él te ama y ya. Dejemos de vivir en una cajita de que, ay, yo no merezco, ay, no. Dios no es para que tú le tengas pena y que tú le tengas, ¿cómo se dice eso? Que digas, ay, pobrecito, el Señor me tiene que amar. Lástima. Lástima. Muchas veces nosotros le tenemos lástima al Señor. Ay, yo no lo merezco. Nosotros no tenemos que entender el amor de Dios, simplemente tenemos que saber que Él nos ama y que no hay nada ni nadie, no hay demonio, no hay ninguna necesidad que nosotros estemos pasando que nos pueda apartar del amor de Dios. El que tú pases por una necesidad no significa que Dios no te ama. Eso es lo que este versículo te dice. De que tú tal vez estés pasando por hambre, eso no significa que Dios no te ama. Porque no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Si estás pasando por un momento violento, eso no significa que Dios no te ama.
Si estás pasando por un momento, ¿verdad?, profundo en tu vida, eso no significa que Dios no te ama. Nosotros no podemos calificar el amor de Dios por lo que nos está pasando en nuestra vida. No podemos calificar, ay, todo me está yendo bien. Eso significa que Dios, la provisión de Dios está sobre mí. La provisión de Dios está sobre de ti, aun cuando lo único que te aparece son frijoles en tu casa. Porque esos frijoles son la provisión de Dios. Aún así, eso significa que el amor de Dios te cubre. El amor de Dios está cubriendo. Eso significa que Dios aún está allí. Y muchas veces nosotros pensamos que por lo que estamos pasando, el Señor me está castigando por algo. Yo no le he servido a Dios como debido, por eso me está pasando esto. Ay, no, yo no he hecho esto porque por eso me está pasando esto. Ay, el Señor me está castigando. Y la palabra de Romanos, simplemente Romanos es esto. No es por obras. Y eso tenemos que aprenderlo nosotros, que no es por obras, no es lo que yo haga que hace que el Señor me ame. ¿Quién nos creemos nosotros que somos para poder decir, así me tienes que amar porque yo así lo estoy haciendo? Nosotros no podemos. Dios nos ama siempre. Y el que tú pases por algún problema, que tú estés pasando por alguna frustración, alguna angustia, cualquier cosa, eso no significa que Dios te ha dejado de amar. Eso significa que no hay nada que te aparte del amor de Cristo Jesús. Eso significa, Señor, que aunque esté pasando por eso, tú me amas, sí que te amo. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y meternos a la cabeza. ¿Y sabe por qué me pongo tan apasionada en este momento? Porque es algo que yo he tenido que luchar con Él. Me apasiono tanto porque yo he tenido que a fuerza, y todos los días tengo que aprender de que no importa cuántas veces yo falle, el Señor me está diciendo, Él me ama, no importa, simplemente levántate y ya. Levántate. Y yo quiero vivir como el paralítico, ¿verdad? Y que me traigan mis amigos con Jesús. Y el Señor dice, toma tu lecho y anda. Y yo otra vez, ¡ay, otra vez! Quiero que todo el mundo me esté llevando con Jesús y que me diga lo mismo, y toma tu lecho y anda. El Señor se lo dijo al paralítico una vez, allá él, si él se volvía a ser paralítico, ¿verdad? Allá él. Porque el Señor ya te ha dicho a ti que tú eres libre, Él ya te ha dicho a ti que tú eres sano, Él ya te ha dicho a ti que Él es tu provisión, Él ya te ha dicho a ti. Simplemente es de vivir y saber que no hay nada que me aparte del amor de Cristo Jesús, tan y se acabó. Así que esta noche, esta clase es para que nosotros nos motivemos. De que, ay, me siento seco. Ay, ¿será que el Señor se apartó de mí? No. El Señor no se ha apartado de mí. Simplemente a veces tenemos que nosotros saber, ver, ¿me he apartado yo? Hasta ahí es otra cosa diferente. El Señor no se aparta. Nosotros sí. Tenemos que vivir espiritualmente. Si estamos viviéndolo bajo la carne, si usted sabe que ha vivido bajo la carne, ya sabe por qué ahí se queda. Si ha vivido bajo la carne y se ha dado a las tentaciones y se ha apartado de ser sensibles a la voz del Espíritu, ya sabe por qué ahí se queda. No busque por a quién echarle la culpa. Hay que nosotros decir, Señor, yo sé, tu palabra dice que nada me puede apartar de tu amor. Así que, si yo soy la que me ha apartado, me regreso